¿Sabes lo que se siente cuando un rey te arranca la dignidad frente a 1000 testigos y luego descubre que cometió el peor error de su reinado? Recuerdo el silencio, ese silencio que aplasta los pulmones cuando todas las miradas te perforan como lanzas. El rey Draven señaló al caballo de mi abuelo, viejo, cansado pero noble, y dijo con desprecio: ¿esto es lo que ofrece tu clan? Basura que ni siquiera merece morir en mis establos. Las risas de la corte resonaron como truenos. Yo apreté los puños hasta sangrar. No sabía entonces que ese momento no era solo mi humillación, era el comienzo de su caída. Lo que nadie supo esa tarde, ni siquiera el propio rey, fue que aquel caballo llevaba grabado en su herradura el símbolo de los guardianes ancestrales, los mismos que salvaron el reino cuando Draven todavía no había nacido, los mismos que su propio padre juró proteger hasta la muerte. Cuando el consejero Cassian vio la marca, sonrió, y yo supe, con terror absoluto, que mi humillación no había sido accidente, había sido estrategia. Pero volvamos al principio, al día en que todo empezó a desmoronarse. 3 semanas antes de esa tarde maldita, mi abuelo me entregó las riendas del único caballo que nos quedaba y me dijo: Valeria, llévalo al palacio. Es todo lo que tenemos, pero es más de lo que ellos merecen. No entendí sus palabras entonces, ahora sí. Esta es la historia de cómo un rey alfa aprendió que el poder sin honor es solo tiranía esperando su fin. De cómo una omega sin manada se convirtió en la pieza que cambió el tablero político de un reino entero. De cómo la humillación más cruel se transformó en la venganza más justa, sin derramar una gota de sangre inocente. Porque a veces, la justicia no llega con espadas. Llega cuando obligas al tirano a mirar lo que destruyó, y le haces pagar, no con su muerte, sino con su redención. Siéntate, respira hondo, porque esta historia no termina como esperas. Termina como debía terminar. El palacio de Piedraluna se alzaba como una cicatriz de mármol contra el cielo gris. Desde la entrada sur, donde los clanes menores esperaban su turno para presentar tributos anuales, podía verse la torre principal, imponente, fría, diseñada para recordarte que eras insignificante. Yo sostenía las riendas de Ícaro con manos temblorosas. El caballo, mi abuelo lo había llamado así por el guerrero que lo montó en batallas olvidadas, movió la cabeza con suavidad, como si supiera que ambos estábamos a punto de entrar al matadero. Tranquilo, susurré, acariciando su cuello grisáceo. Solo es un día. Entregaremos el tributo y volveremos a casa. Mentira. Nada volvería a ser lo mismo después de hoy. La sala del trono bullía de voces. Alfas de clanes poderosos exhibían cofres repletos de oro, pieles de bestias exóticas, armas forjadas con acero lunar. Cada tributo era más ostentoso que el anterior, una competencia silenciosa por la aprobación del rey. Yo esperaba al fondo, invisible entre las sombras. Nadie miraba a una omega del clan Basalto. Éramos los últimos en jerarquía, los olvidados, los que sobrevivíamos con cosechas humildes y orgullo intacto, hasta que pronunciaron mi nombre. Valeria de Basalto, adelante. El salón se volvió hacia mí como un solo organismo hambriento de espectáculo. Caminé con la espalda recta, ignorando las miradas de desdén, los susurros venenosos. Ícaro me seguía con paso tranquilo, ajeno al juicio colectivo. Cuando llegué frente al trono, levanté la vista, y lo vi por primera vez. Draven Cortalion, rey alfa de las Tierras Unidas, señor de la Luna Roja. Era exactamente como las leyendas lo describían. Alto, de hombros anchos como montañas, cabello negro cortado con precisión militar. Sus ojos, dorados, penetrantes, podían desarmar a un guerrero con una sola mirada. Pero no era su apariencia lo que helaba la sangre, era la frialdad que emanaba, como si el mundo entero fuera un tablero de ajedrez y cada persona una pieza reemplazable. ¿Este es tu tributo?, preguntó con voz grave, sin inflexión. Sí, mi rey, respondí, forzando firmeza en mi voz. Ícaro, un caballo de linaje antiguo, criado por mi abuelo, quien sirvió al reino en... ¿Cuántos años tiene? La pregunta me cortó como cuchillo. 16, mi rey, pero todavía es fuerte, leal, capaz de... 16. Draven se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en los reposabrazos del trono. Su mirada recorrió a Ícaro de pies a cabeza, evaluándolo como quien inspecciona carne en el mercado. Y entonces sonrió. Pero no era una sonrisa amable, era depredadora. Esto, dijo lentamente, saboreando cada palabra, es lo que el clan Basalto considera digno de presentar ante su rey. Un caballo moribundo, viejo, inútil,
El salón estalló en risas. Sentí el calor subiéndome al rostro, las lágrimas quemándome los ojos. No lloraría. No aquí. No delante de ellos. Mi rey. Este caballo tiene historia. Perteneció a... ¿Historia? Draven se puso de pie. Su estatura era imponente, aplastante. La historia no alimenta ejércitos, no gana guerras, no demuestra lealtad. Dio 3 pasos hacia mí. Cada uno resonó como sentencia. Lo que demuestra es desprecio. La palabra cayó sobre mí como piedra. No, mi rey, yo jamás... Llevas ante mí un animal que debería estar pastando en paz sus últimos días, y pretendes que lo acepte como tributo. ¿Qué sigue, Valeria de Basalto? ¿Traerás paja seca el próximo año? ¿Ceniza? Las risas se intensificaron. Algunos alfas golpeaban las mesas con regocijo. Ícaro retrocedió, inquieto por primera vez. Yo apreté las riendas, protegiéndolo instintivamente. Este caballo salvó vidas, dije, elevando la voz aunque me temblara. Perteneció a Edric el guardián, quien luchó en la batalla de... Silencio. No gritó, no hizo falta. El comando atravesó el aire como látigo. Mi garganta se cerró automáticamente, mi cuerpo reaccionando a la autoridad alfa antes de que mi mente pudiera resistirse. Draven se acercó hasta quedar a centímetros de mí. Su aroma, pino oscuro, acero frío, tormenta invernal, me envolvió, opresivo y dominante. Edric el guardián murió hace 30 años, murmuró, solo para que yo pudiera escucharlo. Sus hazañas no redimen tu fracaso, y tu clan es tan irrelevante como este caballo. Luego alzó la voz para que todo el salón escuchara. Rechazado, llévate esta ofrenda de vuelta a Basalto, y dile a tu líder de clan que la próxima vez que envíe basura ante mi trono, consideraré su tributo como declaración de rebelión. El silencio que siguió fue sepulcral. Nadie se atrevía a moverse. Yo sostuve su mirada, ese acto de desafío prohibido para una omega, y vi algo en sus ojos dorados. No era crueldad, era indiferencia absoluta, como si yo no existiera realmente, como si nada de lo que dijera o sintiera tuviera el más mínimo valor. Esa fue la humillación más grande. No el insulto público, sino la certeza de que, para él, yo era invisible. Salí del palacio con Ícaro a mi lado, las mejillas ardiendo de vergüenza contenida. Los guardias me miraban con lástima, los nobles que salían tras el evento, con diversión. Pero hubo una mirada diferente. Desde una columna lateral, un hombre de túnica oscura me observaba con intensidad. Era mayor, de barba plateada cuidadosamente recortada, y ojos astutos como los de un zorro. Lord Cassian, consejero real. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él inclinó la cabeza levemente, y sonrió. No fue una sonrisa de burla, fue una sonrisa de satisfacción, como si todo hubiera salido exactamente según lo planeado. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Apreté las riendas de Ícaro y caminé más rápido, alejándome del palacio, de las risas, de esa sonrisa que prometía cosas peores que humillación. No lo sabía entonces, pero acababa de convertirme en la pieza central de un juego que llevaba años gestándose, y el rey Draven, con su crueldad arrogante, acababa de cometer el primer error que costaría su corona. No regresé a Basalto. 3 días después de la humillación, los guardias reales llegaron a la posada donde me hospedaba. No golpearon la puerta, simplemente entraron, me pusieron grilletes de plata en las muñecas y me arrastraron a un carruaje negro sin insignias. Ícaro relinchó con furia cuando intentaron separarnos. El caballo también, ordenó el capitán de la guardia, un alfa de rostro pétreo. Órdenes del consejero Cassian. Cassian, no Draven. Eso debió advertirme que algo estaba terriblemente equivocado. El palacio era diferente de noche. Las antorchas proyectaban sombras danzantes sobre muros de piedra que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Me condujeron por pasillos estrechos, lejos de las áreas ceremoniales, hacia las entrañas del edificio donde el aire olía a humedad y secretos antiguos. No era la mazmorra, era peor. Las habitaciones de castigo, donde encerraban a quienes el rey quería mantener vivos, pero invisibles. Me empujaron dentro de una celda pequeña, amueblada apenas con un camastro y una jarra de agua. La puerta se cerró con un estruendo metálico que me hizo estremecer. ¿Por qué estoy aquí?, grité. No he cometido ningún crimen. Nadie respondió. El silencio se espesó como niebla venenosa. Me dejé caer en el camastro, abrazándome las rodillas. El frío de los grilletes me mordía la piel. Cerré los ojos,
intentando controlar el pánico que trepaba por mi garganta. Respira, Valeria. Piensa. Pero pensar era imposible cuando el miedo te devoraba desde adentro. Pasaron horas, o quizá días. Sin ventanas, el tiempo perdía significado. Finalmente, escuché pasos acercándose. La puerta se abrió y entró Lord Cassian, impecable en su túnica de terciopelo oscuro. Detrás de él, 2 guardias permanecieron en el umbral. Valeria de Basalto, dijo con voz suave, casi paternal. Lamento las incomodidades. Me puse de pie, enfrentándolo con toda la dignidad que me quedaba. ¿Incomodidades? Me han secuestrado. Protegido, corrigió sonriendo. Hay diferencia. ¿Protegido de qué? Cassian caminó lentamente por la celda, inspeccionándola con gesto pensativo. De ti misma, y de ciertos elementos dentro del reino que podrían usar tu reciente humillación como excusa para desestabilizar el gobierno. No entiendo. Claro que no. Eres joven, inexperta en política. Permíteme iluminarte. Se detuvo frente a mí, y por primera vez vi la astucia pura en sus ojos grises. Tu clan, Basalto, representa a los olvidados. Los clanes menores que se sienten pisoteados por la corona. Cuando el rey te rechazó públicamente, no solo te humilló a ti, humilló a todos los que se identifican contigo. Eso no es mi problema. Oh, pero lo es, porque ahora hay voces, pausó deliberadamente, importantes, pidiendo tu cabeza. Dicen que tu tributo fue una provocación intencional, que tu clan busca rebelión. La sangre se me heló. Eso es mentira. Nosotros solo... Lo sé, interrumpió con suavidad, pero la verdad rara vez importa en la política, querida. Lo que importa es la percepción, y en este momento eres percibida como amenaza. ¿Amenaza? Soy una omega sin manada, sin poder, sin nada excepto el símbolo perfecto. Su sonrisa se ensanchó. Por eso estás aquí, no como prisionera, como invitada obligatoria. Una forma de demostrar que el rey tiene todo bajo control, que incluso las ofensas más pequeñas son vigiladas de cerca. Me ardían las mejillas de indignación. Soy un espectáculo, una advertencia viviente. Exactamente. La frialdad con la que lo admitió me quitó el aliento. Cassian se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Un consejo, Valeria. Mantén la cabeza baja. No causes problemas. Y quizá, cuando la tormenta pase, te dejemos volver a casa. ¿Qué tormenta? Su expresión se tornó sombría. La que está por venir. Aunque entre tú y yo, se inclinó conspiradoramente. Puede que esta tormenta se lleve más de lo que el rey imagina. Y con eso, desapareció. La puerta no se volvió a abrir durante 2 días completos. Me trajeron comida a través de una rendija en la base. Pan duro, agua, ocasionalmente algo de carne seca. Nada más. El aislamiento era calculado, diseñado para quebrarme. Pero yo había sobrevivido cosas peores. Hambrunas, rechazos, la muerte de mi familia. No permitiría que estas paredes me destruyeran. Así que hice lo único que podía hacer, escuchar. Las celdas tenían grietas, pequeñas fisuras entre piedras donde el sonido viajaba si prestabas suficiente atención, y escuché conversaciones que no debía oír. Guardias hablando de tensiones en el consejo, de acusaciones contra el rey, de clanes que amenazaban con retirar su lealtad si no veían cambios. Cassian tiene razón, murmuró uno. Draven se ha vuelto demasiado arrogante. Rechazar ese tributo fue estúpido, innecesario. ¿Y qué propondrías?, respondió otro con escepticismo. ¿Que acepte basura solo para complacer a clanes débiles? Propongo que recuerde que un rey sin apoyo es solo un hombre con corona. Silencio incómodo. Cuidado con esas palabras. Podrían costarte la lengua. O la vida del rey. Los pasos se alejaron, dejándome con un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Al tercer día, la puerta se abrió nuevamente, pero esta vez no era Cassian. Era él. Draven entró en la celda como tormenta contenida. Vestía ropa de entrenamiento, no la túnica real, y tenía una cortada reciente en la mejilla izquierda. Había estado luchando. Me puse de pie instintivamente, aunque cada fibra de mi ser gritaba que me alejara. Nos miramos en silencio durante largos segundos. ¿Por qué estoy aquí?, pregunté finalmente, con voz más firme de lo que sentía. Porque Cassian convenció al consejo de que representas un riesgo, respondió con tono neutro. Y porque, políticamente, mantenerme visible como ejemplo era la opción más segura. Soy una persona, no una pieza de ajedrez. En este palacio, dijo fríamente, todos somos piezas de ajedrez. Dio un paso hacia mí, luego otro. Su aroma volvió a envolverme, pero esta vez detecté algo diferente bajo el pino y el acero. Cansancio, tensión,
¿Viniste a disculparte? Solté con sarcasmo amargo. No, la honestidad brutal me desarmó. Vine a advertirte. Cassian está jugando un juego peligroso. No confíes en él. No confíes en nadie de este palacio. ¿Ni siquiera en ti? Sus ojos dorados se clavaron en los míos. Especialmente no en mí. Y sin otra palabra, salió de la celda. La puerta se cerró tras él como sentencia final. Me quedé sola, temblando, con más preguntas que respuestas. Pero una certeza se cristalizó en mi mente. Esto no era sobre mí. Nunca lo había sido. Yo era solo el detonante. La chispa que encendería un incendio que llevaba años esperando explotar. Y atrapada en estas 4 paredes. Sin voz, sin poder. Solo podía esperar a que las llamas me alcanzaran. Al 5.º día de encierro, algo cambió. Los guardias llegaron al amanecer, pero esta vez no traían comida. Traían órdenes. «Prepárate», dijo el capitán, abriendo la celda con brusquedad. «El rey requiere tu presencia en los establos reales». «¿Los establos?», repetí confundida. «¿Por qué?» No hago preguntas. Solo obedezco. Me escoltaron a través de pasillos que nunca había visto, lejos de las mazmorras, hacia la zona este del palacio donde el aire olía a heno fresco y cuero. Los establos reales eran magníficos, estructuras de madera tallada con techos altos, cada compartimento digno de un noble. Y allí, en el centro del pasillo principal, estaba Draven, de rodillas, frente a Ícaro. El mundo se detuvo. El rey alfa más poderoso de las Tierras Unidas estaba arrodillado ante mi caballo, examinando con cuidado sus cascos. Tenía las manos sucias de barro, el cabello despeinado, y en su rostro había una expresión que nunca pensé ver: asombro, y algo parecido al horror. «Mi rey», comencé, pero él levantó una mano, silenciándome sin mirarme. Terminó de inspeccionar el casco trasero izquierdo de Ícaro, luego se puso de pie lentamente. Cuando finalmente me miró, sus ojos dorados ardían con una intensidad que me hizo retroceder. «¿Sabes qué es esto?», preguntó con voz tensa, señalando la herradura. Me acerqué con cautela. Ícaro me saludó con un suave relincho, como si me hubiera extrañado tanto como yo a él. Y entonces lo vi. Grabado en la herradura, casi borrado por años de uso, había un símbolo. Una luna creciente atravesada por una espada, el emblema de los guardianes ancestrales. Mi abuelo nunca habló mucho de eso, admití. Solo dijo que Ícaro perteneció a un guerrero importante, Edric el Guardián, murmuró Draven, y había algo quebrado en su voz. El hombre que salvó a mi padre durante el asedio de Rombal, el hombre al que mi familia juró eterna gratitud. Me quedé sin palabras. Draven pasó una mano temblorosa por el cuello de Ícaro, como si estuviera tocando una reliquia sagrada. Este caballo cruzó campos de batalla. Llevó mensajes que salvaron miles de vidas. Cuando Edric cayó en combate, le pidió a mi padre una cosa: que cuidara de su montura hasta que encontrara un hogar digno. Cerró los ojos, y por primera vez vi grietas en su armadura de frialdad. Y yo lo rechacé. Lo llamé basura, delante de todo el reino. El silencio que siguió fue devastador. «No sabías», dije en voz baja, aunque las palabras sonaban huecas incluso para mí. «Debí saber», respondió con dureza. «Debí investigar antes de humillarte. Antes de...» Se interrumpió, apretando los puños. «Tu abuelo era escudero de Edric», confirmé. «Estuvo con él hasta el final. Cuando murió, le dejó a Ícaro como única herencia. Mi abuelo lo cuidó durante 30 años, y cuando enfermó, me lo entregó a mí». Draven soltó una risa amarga, sin humor. Entonces no solo rechacé un tributo, rechacé un legado, una promesa sagrada que mi propia familia hizo. Se giró hacia mí, y la intensidad de su mirada me atravesó. «¿Por qué no dijiste nada? En el trono, cuando te humillé, ¿por qué no mencionaste la marca?» «Lo intenté», respondí, sintiendo la rabia vieja despertar. «Pero me silenciaste. Dijiste que la historia no importaba. El golpe fue certero. Vi cómo encajaba, cómo la culpa se instalaba en sus rasgos. Tienes razón. 2 palabras. Pero viniendo de él, del rey que nunca admitía errores, sonaron como terremoto. Antes de que pudiera responder, escuché pasos acercándose. Cassian apareció en el umbral del establo, acompañado de 2 miembros del consejo: Lady Mirben, una alfa de clan mercantil, y Lord Torian, guerrero veterano de rostro marcado por cicatrices. «Majestad», saludó Cassian con cortesía medida. «Escuché que solicitó traer a la prisionera aquí. ¿Puedo preguntar por qué?» «No es prisionera», cortó Draven. «Y estoy corrigiendo un error». Cassian enarcó una ceja. «¿Un error?
Este caballo, Draven señaló a Ícaro, perteneció a Edric el Guardián. Lleva la marca de los juramentos ancestrales. Rechazarlo fue imperdonable. Un silencio tenso llenó el establo. Lady Mirven intercambió una mirada con Torian. Cassian, sin embargo, mantuvo su expresión cuidadosamente neutral. «Comprendo la sentimentalidad», dijo lentamente, «pero eso no cambia el hecho de que la Omega presentó un tributo inadecuado según los estándares actuales del reino. Los estándares están equivocados si no reconocen el valor del honor sobre el oro», replicó Draven con voz cortante. «El honor no alimenta ejércitos, Majestad», intervino Torian con tono pragmático, «ni mantiene la lealtad de los clanes». «¿Y la traición sí?», espeté antes de poder contenerme. Todos se volvieron hacia mí. Cassian sonrió, pero fue una sonrisa peligrosa. «¿Perdón?» Sabía que debía callarme, que estaba cruzando una línea que podría costarme la vida, pero las palabras salieron como torrente imparable. «Ustedes sabían», dije, mirando directamente a Cassian. «Sabían qué caballo era. Vieron la marca antes de la ceremonia. Cuidado, Omega», advirtió Lady Mirven. «Acusar al consejero real es... ¿verdad?», completé, «porque cuando salí del palacio después de la humillación, usted, Lord Cassian, me miró y sonrió, como si todo hubiera salido exactamente según lo planeado». El aire se espesó. Draven se volvió hacia Cassian con movimiento depredador. «¿Es cierto?». «Por supuesto que no», respondió Cassian con calma ensayada. «La Omega está obviamente traumatizada. Busca culpar a alguien por su desgracia. Yo estaba allí», continué, sintiendo la adrenalina quemándome las venas. Vi su expresión. «Usted quería que el rey rechazara el tributo. Necesitaba que lo hiciera». «¿Por qué haría tal cosa?», preguntó Torian con escepticismo. «Porque necesitaba un escándalo», respondí, las piezas encajando finalmente. «Algo lo suficientemente grave para justificar... ¿qué? ¿Una moción de censura? ¿Un golpe político?». Cassian rió, pero fue una risa fría. «Qué imaginación tan vívida. Aunque no me sorprende. Los clanes menores siempre han tendido a la paranoia». «Entonces muéstrame tus registros», ordenó Draven. «Los archivos de tributos. Quiero ver quién catalogó el caballo antes de la ceremonia». Por primera vez, vi una fisura en la máscara de Cassian. «Majestad, eso es innecesario». No fue una petición. El comando alfa resonó como trueno. Cassian inclinó la cabeza, derrotado, o aparentándolo, como ordene mi rey. Aunque debo advertir que esta investigación solo debilitará más su posición ante los clanes. Admitir errores públicos puede interpretarse como debilidad, o como fuerza. Contraataqué. Un rey débil culpa a otros. Uno fuerte asume sus equivocaciones. Draven me miró, y por un instante fugaz, algo pasó entre nosotros. No era calidez, ni siquiera era confianza. Era reconocimiento mutuo. Dos personas atrapadas en un juego que ninguno había elegido, pero que ambos estábamos empezando a comprender. «Retírate, Cassian», ordenó Draven, «y trae esos registros antes del anochecer». El consejero hizo una reverencia elegante y salió, seguido por Mirven y Torian. Pero antes de desaparecer completamente, Cassian me miró una última vez, y en sus ojos vi una promesa silenciosa. Esto no había terminado, apenas había comenzado. Los registros nunca llegaron. Esa misma noche, un incendio accidental destruyó el ala este de los archivos reales. 3 décadas de documentación tributaria convertidas en ceniza. Cassian presentó sus disculpas con rostro compungido. Draven no dijo nada, pero la tensión en su mandíbula hablaba volúmenes. Yo permanecí en el palacio, ya no como prisionera, sino en un limbo aún más peligroso. Testigo. Me asignaron una habitación modesta en el ala de invitados, con ventanas que daban a los jardines interiores. Hermosa, sí, pero seguía siendo una jaula, solo que ahora las rejas eran invisibles. 3 días después del incendio, Cassian vino a visitarme. No anunció su llegada, simplemente apareció durante la cena, sentándose frente a mí con la familiaridad de quien cree tener todo el control. «No has tocado el cordero», observó, señalando mi plato. «¿No es de tu agrado?» «He perdido el apetito últimamente», respondí con frialdad. «Sucede cuando intentan quemar evidencia que podría salvarte». Sonrió, genuinamente divertido. Directa. «Me agradas, Valeria. La mayoría de las omegas en tu posición estarían llorando o rogando clemencia. No soy la mayoría. Eso», dijo inclinándose hacia adelante, «es precisamente por qué vine. Tengo una propuesta. No me interesa. Ni siquiera la has escuchado. No necesito hacerlo. Sé reconocer veneno cuando lo veo».
Cassian rió suavemente, como si estuviera hablando con una niña precoz. El veneno, querida, depende de la dosis. En pequeñas cantidades puede ser medicina. Déjame ofrecerte la cura que necesitas. Se recostó en su silla, entrecruzando los dedos con elegancia estudiada. Draven te humilló, te arrastró al palacio como advertencia. Te ha mantenido aquí contra tu voluntad. ¿No te gustaría justicia? La justicia no viene de hombres como tú. Qué ingenua. La justicia siempre viene de hombres como yo. Los que entendemos que el poder no es algo que se hereda, sino algo que se toma. Sus palabras destilaban ambición pura. Draven es un rey débil, continuó. Gobierna con arrogancia en lugar de sabiduría. Desprecia a los clanes menores, ignora las necesidades de su pueblo y se escuda tras tradiciones obsoletas. El reino merece mejor, y tú eres ese mejor. Yo soy el hombre que puede hacer que este reino funcione, pero necesito evidencia, testimonios. Alguien que hable ante el Consejo de Clanes sobre los abusos del rey. Finalmente entendí. ¿Quieres que testifique contra él? Quiero que digas la verdad, que cuentes tu historia. Cómo te humilló públicamente, cómo te encarceló sin juicio, cómo rechazó un tributo sagrado por pura crueldad. Y a cambio, ¿qué? ¿Me liberas? Te hago noble, dijo simplemente. Restauro el estatus de tu clan. Te doy tierras, recursos, protección. Todo lo que Basalto ha perdido en las últimas décadas. Era una oferta tentadora, demasiado tentadora. Y Draven será removido pacíficamente. Abdicación voluntaria. Ningún derramamiento de sangre. Simplemente, retiro. Mentira. La palabra cayó entre nosotros como cuchillo. Cassian enarcó una ceja. ¿Perdón? Si solo quisieras su abdicación, no necesitarías todo este teatro, dije, sintiendo la verdad cristalizarse. Los incendios, las manipulaciones, la conspiración. Esto no es sobre mejorar el reino, es sobre destruirlo. Su sonrisa se desvaneció. Cuidado, Omega. Estás rechazando la única salida que tienes. Estoy rechazando convertirme en tu marioneta. Me puse de pie, enfrentándolo con toda la dignidad que poseía. No sé exactamente qué planeas, Cassian, pero sé que no tiene nada que ver con justicia, y no seré parte de ello. Por un momento, algo oscuro cruzó su rostro, algo depredador y peligroso. Luego volvió a sonreír, pero esta vez no había calidez, solo advertencia. Qué lástima. Realmente esperaba que fueras más inteligente. Se levantó, alisando su túnica con movimientos precisos. Recuerda este momento, Valeria. Cuando todo se derrumbe, cuando veas el reino arder, recuerda que tuviste la oportunidad de estar del lado correcto de la historia. El lado correcto, repetí, nunca es el que se construye sobre traición. Cassian se detuvo en la puerta, mirándome por encima del hombro. ¿Sabes quién más pensaba así? Edric el guardián, el noble guerrero, el héroe del pueblo. Hizo una pausa deliberada. Murió atravesado por 17 lanzas, solo, abandonado por el mismo rey al que juró proteger, porque la lealtad, querida Omega, es el lujo de los tontos. Y con eso, desapareció en la oscuridad del pasillo. Tan no dormí esa noche. Las palabras de Cassian giraban en mi mente como tormenta. Abandonado por el mismo rey al que juró proteger. ¿Era cierto? ¿El padre de Draven había traicionado a Edric? Necesitaba respuestas. Al amanecer, hice algo temerario. Abandoné mi habitación y me dirigí a la biblioteca real. Los guardias me detuvieron, pero mencioné que tenía permiso del rey para investigar historia del reino. No era técnicamente mentira. Draven nunca había dicho que no podía. La biblioteca era inmensa. Estanterías que se perdían en las sombras, escaleras de caracol, el olor a pergamino antiguo y conocimiento olvidado. Busqué durante horas hasta encontrar lo que necesitaba. Crónicas de batalla del asedio de Rombal. Y allí, en páginas amarillentas escritas con tinta que se desvanecía, encontré la verdad. Edric el guardián había liderado una misión suicida para rescatar al entonces príncipe Aldric, padre de Draven, de una emboscada enemiga. Tuvo éxito. Salvó al heredero, pero cuando pidió refuerzos para su propia posición sitiada, Aldric nunca los envió. La razón oficial: recursos militares insuficientes. La verdad entre líneas: sacrificio calculado. Edric murió comprando tiempo para que el príncipe escapara, y Aldric lo dejó morir porque era estratégicamente conveniente. Sentí náuseas. Así que lo descubriste. Di un salto. Draven estaba detrás de mí, tan silencioso como sombra. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?, pregunté, cerrando el libro bruscamente. Lo suficiente para ver que estás leyendo sobre la vergüenza más grande de mi familia. Se acercó, tomando el libro de mis manos con cuidado reverente.
Mi padre dejó morir a Edric, dijo con voz plana, y pasó el resto de su vida justificándolo como decisión táctica necesaria. Pero yo sé la verdad. Era cobardía disfrazada de estrategia. Me miró directamente. Por eso cuando vi la marca en Ícaro, cuando entendí lo que había hecho, no solo repetí el error de mi padre, lo empeoré. Él al menos tuvo la decencia de sentir culpa en privado. ¿Y tú?, pregunté. ¿Sientes culpa? Siento responsabilidad de corregirlo, de no permitir que la historia se repita. Hubo silencio entre nosotros, pero no era incómodo. Era el silencio de dos personas reconociendo verdades compartidas. Cassian vino a verme anoche, dije finalmente. Quiere que testifique contra ti. Draven asintió, sin sorpresa. Lo sé, tiene informantes por todo el palacio. ¿Qué le dijiste? Que se fuera al infierno, aunque con más palabras. Una sonrisa fugaz cruzó sus labios. Fue la primera vez que lo vi sonreír de verdad. Bien, porque lo que viene ahora será guerra, y necesito saber de qué lado estás. Del lado de la verdad, respondí. Sea cual sea. Extendió su mano. Entonces, bienvenida a la resistencia más estúpida del reino. 2 personas contra un consejo entero. Tomé su mano. Era cálida, firme, sorprendentemente humana. 3, corregí. No olvides a Ícaro. Y por primera vez en días, ambos reímos. Afuera, las nubes de tormenta se acumulaban. Cassian estaba preparando su siguiente movimiento, pero ahora, al menos, no lo enfrentaríamos solos. El Consejo de Clanes se reunió 5 días después. Era una convocatoria extraordinaria, algo que solo sucedía en tiempos de crisis o cuando la legitimidad del rey estaba en duda. Los líderes de los 12 clanes principales llegaron al palacio con sus comitivas, llenando los salones con tensión palpable y ambiciones apenas contenidas. Yo observaba desde una galería lateral, oculta tras columnas de mármol. Draven me había pedido que permaneciera fuera de vista hasta que llegara el momento adecuado. Cassian presentará sus cargos. Me había explicado. Déjalo hablar. Déjalo creer que tiene el control. Y cuando caiga en su propia trampa, entonces actuaremos. Ahora, viendo el salón lleno de alfas poderosos, me preguntaba si teníamos alguna oportunidad real. Cassian se levantó, su túnica escarlata destacando como mancha de sangre entre tanto negro y gris. Honorables líderes de clan, comenzó con voz que resonaba autoridad. Nos reunimos hoy porque el futuro del reino pende de un hilo. Nuestro rey ha demostrado errores de juicio que no podemos ignorar. Murmullos recorrieron la sala. Rechazó un tributo sagrado. Encarceló a una omega sin justificación legal. Y cuando se le confrontó con evidencia, permitió que archivos cruciales se destruyeran. Fueron accidentes, interrumpió Draven desde su trono, voz cortante como acero, que convenientemente sirven a tu narrativa. ¿Narrativa? Cassian fingió ofensa. Habló de hechos, Majestad. Hechos que todos aquí pueden verificar. Lady Mirven se puso de pie. El consejero tiene razón. Las acciones recientes del rey han generado preocupación entre los clanes menores. Necesitamos garantías de que esto no se repetirá. ¿Qué clase de garantías?, preguntó Draven, peligrosamente calmado. Supervisión del consejo, respondió Lord Torian. Decisiones importantes sometidas a votación. Límites al poder unilateral. Era un golpe de estado disfrazado de reforma. Draven se puso de pie, y su presencia llenó el salón como tormenta. ¿Sugieren que abdique mi autoridad a un consejo que claramente está comprometido? Sugerimos, dijo Cassian suavemente, que reconozca sus limitaciones antes de que el reino pague el precio. O podríamos hablar de tus limitaciones, Cassian. Mi voz cortó el aire como látigo. Todos se volvieron hacia mí. Salí de las sombras, caminando hacia el centro del salón con el corazón martillándome el pecho pero la espalda recta. Valeria de Basalto, dijo Cassian, y había veneno bajo la cortesía. Qué inesperado, ¿verdad? Tan inesperado como descubrir que el consejero real sabía exactamente qué caballo presenté antes de la ceremonia, que vio la marca de los guardianes ancestrales y eligió no mencionarla. Gasps llenaron la sala. Eso es una acusación grave, advirtió Lady Mirven. Es la verdad, y tengo prueba. Extendí un pergamino que había encontrado en la biblioteca, escondido entre documentos antiguos. Era el registro original de Ícaro, catalogado 3 días antes de la ceremonia, con la firma de Cassian en la esquina inferior. Este documento, dije, alzando la voz, prueba que el consejero sabía la historia del caballo. Sabía que rechazarlo sería un escándalo. Lo necesitaba para justificar exactamente esto. Un golpe político. Cassian ni siquiera parpadeó.
Ese documento es claramente una falsificación. Desesperada, como era de esperarse de alguien en tu posición. ¿Falsificación?, intervino Draven. Entonces no te importará que expertos en caligrafía lo examinen. Públicamente. Silencio tenso. Pero antes de que Cassian pudiera responder, las puertas del salón se abrieron violentamente, y entró él. El mundo se detuvo. Talrik, alto, de hombros anchos y cabello rubio, recogido en una coleta guerrera. Ojos verdes que alguna vez me parecieron hermosos, y ahora solo veía como pozos de crueldad. El alfa que me había atacado 2 años atrás. El alfa del que había escapado a medianoche, sangrando y rota, jurando que nunca volvería a verlo. Caminaba hacia el centro del salón con la confianza de quien sabe que tiene respaldo, y detrás de él, Cassian sonreía. «Ah, justo a tiempo», dijo el consejero. «Honorables líderes, permítame presentar a Talrik de Volmar. Tiene información relevante sobre nuestra testigo estrella». No podía respirar. El aire se había vuelto denso, asfixiante. Talrik me miró, y en sus ojos vi el mismo hambre depredadora de aquella noche. «Valeria», dijo mi nombre como posesión. «¿Cuánto tiempo?» Draven se tensó a mi lado. Había descendido del trono sin que me diera cuenta, posicionándose entre Talrik y yo. «¿Quién demonios eres?», demandó. «Alguien que conoce a la Omega mejor que nadie en este salón», respondió Talrik con sonrisa torcida. «Fuimos cercanos, antes de que huyera en medio de la noche, robando propiedad de mi clan». «Mentira», escupí, encontrando mi voz a pesar del terror. «Nunca robé nada». «¿No? ¿Y el collar de plata que llevabas puesto cuando escapaste?» «Regalo de mi madre, patrimonio familiar». «Me lo diste», repliqué temblando de rabia. Después de... No pude terminar la frase. Los recuerdos me ahogaban. «¿Después de qué?», presionó Cassian, fingiendo curiosidad. «Por favor, ilumínanos». «Después de que me atacara», solté, y las palabras salieron como grito. Me encerró en sus aposentos. Me dijo que era su derecho como alfa reclamarme. Y cuando me negué, intentó forzarme. Horror genuino cruzó algunos rostros en el salón, pero otros permanecieron impasibles. Talrik rió. «Qué dramática. Tuvimos un desacuerdo, sí, pero ella exagera. Las omegas tienden a...» «Termina esa frase», interrumpió Draven con voz mortal, «y te arranco la lengua». El comando alfa resonó como trueno. Talrik retrocedió instintivamente, pero Cassian intervino. «Majestad, con el debido respeto, Talrik viene como testigo legítimo. Según las leyes ancestrales, tiene derecho a reclamar compensación por propiedad robada. Ella no es propiedad de nadie», rugió Draven. «Técnicamente», dijo Lord Torian incómodo, «si había un contrato de cortejo previo y la Omega rompió los términos». «No había contrato», grité. «Solo había un monstruo que creía que podía tomarme sin consentimiento». «Tu palabra contra la mía», dijo Talrik encogiéndose de hombros. «Y yo tengo testigos que confirman que el collar era patrimonio familiar». Sacó un documento de su túnica, testimonios firmados, certificados de autenticidad, todo preparado con anticipación. Cassian había orquestado esto, cada pieza, cada movimiento. «Propongo una solución», dijo el consejero con falsa razonabilidad. «Talrik retira sus acusaciones. Valeria es liberada de cualquier obligación, y a cambio, ella se retracta de su testimonio contra mí». Ahí estaba, la trampa completa. O me desacreditaban como ladrona, o me silenciaban voluntariamente. Miré a Draven. Sus puños estaban apretados, mandíbula tensa. Quería intervenir, pero políticamente estaba atado. Si defendía a una Omega acusada de robo contra un alfa de clan establecido, confirmaría todas las acusaciones de Cassian, que era débil, parcial, incapaz de gobernar objetivamente. Talrik se acercó, demasiado cerca. «Vamos, Valeria», murmuró, solo para que yo escuchara. «Sabes que esto terminará como siempre, conmigo ganando, contigo de rodillas». Algo se quebró dentro de mí. No era miedo, era furia pura, destilada, incandescente. «No», dije alzando la voz para que todo el salón escuchara. «No me retractaré, no me silenciaré, y no te temeré nunca más». Me giré hacia el consejo completo. Cassian orquestó todo. Desde el principio, sabía del caballo. Manipuló la ceremonia, quemó los archivos, y ahora trae a mi agresor como arma final porque sabe que la verdad lo destruye. «Evidencia», exigió Lady Mirven. «Necesitamos evidencia, no acusaciones emocionales». «La tienen», dijo una voz desde las sombras. Todos se volvieron.
Una figura encapuchada emergió de un pasillo lateral. Cuando se quitó la capucha, reconocí a una de las sirvientas del palacio, mayor, de rostro marcado por años de trabajo silencioso. Yo vi a Lord Cassian y Talric reunirse 3 veces en las últimas semanas, dijo con voz temblorosa pero firme, en secreto, en el ala oeste, planeando esto. Cassian palideció por primera vez. «Guardias», ordenó. «Arrestada a esa mujer por...» «No», cortó Draven, voz como sentencia. «Arrestada a Talric, por agresión, y a Cassian, por traición». El salón estalló en caos, pero mientras guardias se movían y voces gritaban, Talric me miró una última vez, y susurró algo que heló mi sangre. «Esto no termina aquí, Omega. Nunca termina». La disculpa llegó 3 días después. No en privado, como habría sido políticamente conveniente, en público, ante el consejo completo y los representantes de todos los clanes. Draven se puso de pie en el centro del salón ceremonial, vestido no con sus túnicas reales, sino con la ropa sencilla de un guerrero, sin corona, sin símbolos de poder, solo un hombre reconociendo su error. «Valeria de Basalto», comenzó, y su voz resonó clara en el silencio absoluto. «Ante estos testigos, reconozco que cometí una injusticia imperdonable. Rechacé un tributo sagrado por ignorancia y arrogancia. Humillé a alguien que merecía respeto, y permití que esa humillación se convirtiera en arma política. Podía sentir todas las miradas clavadas en nosotros. No puedo deshacer el daño causado, pero puedo honrar la memoria de Edric el Guardián y la promesa que mi familia rompió. Por eso declaro que Ícaro será preservado en los establos reales con todos los honores, que el clan Basalto recupera su estatus pleno, y que tú, Valeria, recibes mi disculpa pública y mi compromiso de justicia». Se arrodilló. El rey alfa más poderoso del reino se arrodilló ante mí. El salón estalló en murmullos escandalizados. Yo no sabía qué decir, qué sentir. Parte de mí quería aceptar la disculpa, creer en la sinceridad de sus palabras. Pero otra parte, la parte que había pasado días encerrada, manipulada, usada como peón, sabía que las disculpas no borraban cicatrices. «Levántate», dije finalmente, con voz más firme de lo que me sentía. «No necesito verte de rodillas, necesito verte cumplir tu palabra». Sus ojos dorados se encontraron con los míos, y vi algo en ellos que no había estado antes. Respeto genuino. Se puso de pie, asintiendo. «Lo haré». Pero antes de que pudiera continuar, Lord Torian se levantó. «Con el debido respeto, Majestad, esto no resuelve nada». El salón volvió a sumirse en tensión. «¿Perdón?», dijo Draven, girándose hacia el guerrero veterano. «Has admitido errores públicamente. Noble, sí. ¿Pero suficiente? 3 clanes han presentado moción de censura. Exigen garantías de que este tipo de impulsos no se repetirán». «¿Impulsos?», repetí, sintiendo la rabia burbujar. «¿Así llamas a la injusticia ahora?». «Llamo las cosas por su nombre, Omega», respondió Torian con dureza. «Un rey que se arrodilla ante una plebeya envía un mensaje peligroso, de debilidad, de indecisión. Envía un mensaje de humanidad». Contraataqué, algo que claramente algunos aquí han olvidado. Lady Mirven intervino, con tono más medido pero igualmente firme. «Valeria tiene razón en sentirse agraviada, pero Torian también. El reino necesita estabilidad, y admitir errores sin consecuencias tangibles solo alimenta más cuestionamientos». Draven apretó la mandíbula. «¿Qué consecuencias propones?». «Supervisión del Consejo en decisiones ceremoniales», dijo Mirven. «Reforma de las leyes tributarias. Y un matrimonio estratégico que demuestre compromiso con la unidad del reino». Las palabras cayeron como bomba. «¿Matrimonio?», pregunté, incrédula. «Es tradición», explicó Torian. «Cuando un rey enfrenta crisis de legitimidad, una alianza matrimonial con un clan poderoso restaura confianza». «Ya tengo suficientes problemas sin añadir política matrimonial», cortó Draven. «Entonces tendrás más problemas», dijo una voz desde el fondo. Cassian permanecía bajo arresto domiciliario, pero el consejo había permitido su presencia en las deliberaciones bajo custodia. Estaba de pie, flanqueado por 2 guardias, pero su postura era desafiante. «3 clanes han retirado su apoyo», continuó. «Otros 2 están considerándolo. Sin una demostración tangible de estabilidad, Majestad, no tendrás reino que gobernar en 6 meses. Viniendo del hombre acusado de traición», dije con veneno. «Eso suena más a amenaza que a consejo». «Es realidad», respondió Cassian con calma infuriante. «Puedes arrestarme, juzgarme, incluso ejecutarme,
Pero eso no cambiará el hecho de que el reino está fracturado. Y las fracturas se convierten en abismos si no se reparan a tiempo. Draven lo miró durante largos segundos. Si acepto supervisión del Consejo, ¿los clanes retirarán la moción de censura? Mirven y Torian intercambiaron miradas. Con condiciones, dijo Mirven. Reformas claras, transparencia en decisiones tributarias y consideración seria del matrimonio estratégico. No, solté antes de poder contenerme. No pueden obligarlo a casarse. Nadie lo obliga, respondió Torian. Pero un rey sabio entiende que el poder requiere sacrificios personales. Miré a Draven, buscando alguna señal de resistencia, pero vi algo peor en su rostro. Resignación. Consideraré todas las opciones, dijo finalmente. Mi corazón se hundió. Esa noche no pude dormir. Caminé por los jardines del palacio bajo la luz de la luna, intentando procesar todo. La disculpa había sido sincera, eso lo sabía. Pero no cambiaba el hecho de que Draven estaba atrapado en un juego donde cada movimiento tenía consecuencias políticas. Y yo era solo una pieza más en ese tablero. No deberías estar aquí sola. Me giré. Draven caminaba hacia mí, también vestido de civil, sin guardias visibles. Podría decir lo mismo de ti, respondí. ¿No se supone que los reyes duermen en camas de oro? Las camas de oro son incómodas cuando tu conciencia no te deja descansar. Se sentó en el borde de una fuente, señalándome el espacio a su lado. Dudé, pero finalmente me senté. Durante minutos, ninguno habló. Solo escuchamos el agua correr, el viento susurrar entre los árboles. Lo decías en serio, dije finalmente. La disculpa, cada palabra. Pero no es suficiente. No, admitió. Nunca será suficiente. No puedo devolverte la dignidad que te quité. No puedo borrar la humillación. Podrías intentar no empeorar las cosas casándote por conveniencia política. Soltó una risa amarga. ¿Y qué alternativa tengo? ¿Dejar que el reino se desmorone? ¿Permitir que Cassian tenga razón? Cassian nunca tiene razón. Solo es bueno manipulando situaciones para que parezca tenerla. Manipulación efectiva sigue siendo efectiva. Me giré hacia él, frustrada. ¿Desde cuándo te rindes tan fácilmente? Sus ojos se clavaron en los míos, y vi dolor genuino en ellos. Desde que entendí que ser rey no significa hacer lo que quieres. Significa hacer lo que el reino necesita, incluso si te destruye en el proceso. Eso es absurdo. Es sacrificio. Algo que los reyes aprenden o mueren intentando. Entonces muere intentando otra cosa. Espeté. Lucha. Cambia las reglas. No te cases con alguien que no amas solo para apaciguar a clanes cobardes. ¿Y si no hay nadie a quien amar? Preguntó en voz baja. La pregunta me desarmó completamente. ¿Qué? He pasado toda mi vida siendo rey. Entrenado para comandar, no para sentir. Para calcular, no para conectar. ¿Qué sé yo de amor, Valeria? ¿Qué sé de...? Se interrumpió, pasándose una mano por el cabello. Incluso ahora, contigo aquí, alguien que tiene todo el derecho de odiarme, no sé cómo sentir las cosas que se supone debería sentir. Mi respiración se detuvo. Había algo devastadoramente honesto en su confesión. Entonces aprende, dije suavemente. No es tarde. Todavía hay tiempo. ¿Tiempo para qué? Para ser humano, no solo rey. Nos miramos bajo la luz de la luna, y algo cambió en el aire entre nosotros. No era atracción romántica, no todavía. Era algo más frágil, más peligroso, posibilidad. Pero antes de que cualquiera pudiera hablar, un grito desgarró la noche. Guardias corriendo, voces alarmadas. Draven se puso de pie instantáneamente, instinto guerrero activándose. Un soldado apareció, jadeando. Majestad, ataque en el ala este. Cassian ha escapado. La sangre se me heló. ¿Cómo? No sabemos. Pero antes de irse, dejó un mensaje. El guardia extendió un pergamino manchado de sangre. Draven lo leyó, y vi cómo la furia se apoderaba de su rostro. ¿Qué dice? Pregunté. Me pasó el papel con mano temblorosa. Las palabras estaban escritas con caligrafía elegante. La luna roja se acerca, y con ella, el verdadero juicio. Prepárate, rey. Tu peor pesadilla apenas comienza. La luna roja llegaría en 3 noches. Era el evento más sagrado del calendario Omegaverse, cuando la luna se teñía de carmesí y los vínculos ancestrales entre alfas y omegas alcanzaban su punto más intenso. Tradición dictaba que el rey debía realizar el ritual de renovación, renovando sus juramentos ante el reino bajo el resplandor de la luna. Era también el momento perfecto para un asesinato. Draven lo sabía, yo lo sabía, todos lo sabían. Por eso el palacio se había convertido en fortaleza, guardias triplicados, patrullas constantes, cada entrada,
cada pasillo, cada sombra inspeccionada meticulosamente. Pero Cassian no había sobrevivido décadas en la política siendo predecible. La primera noche transcurrió sin incidentes. Draven pasó horas en reuniones con los clanes leales, asegurando apoyo, preparando contingencias. Yo permanecí en mi habitación bajo custodia protectora, vigilada por 2 guardias que no me quitaban los ojos de encima. Me sentía como jaula dentro de otra jaula. La segunda noche, las tensiones aumentaron. Rumores circulaban por el palacio como veneno, que Cassian había reunido un ejército de clanes descontentos, que planeaba atacar durante el ritual, que había prometido coronarse rey antes del amanecer. Algunos eran absurdos, otros, aterradoramente plausibles. Draven convocó al consejo restante. «Cancelaré el ritual», anunció. «Es demasiado arriesgado». «Imposible», respondió Lady Mirven. «Cancelar el ritual de renovación sería admitir miedo. Confirmaría todo lo que Cassian ha dicho sobre tu debilidad. Prefiero parecer débil que morir asesinado. Y preferirías perder el reino por cobardía que arriesgarte a salvarlo», contraatacó Torian. «El ritual debe realizarse. Con precauciones extremas, pero debe realizarse». Draven apretó los puños frustrado. «Entonces duplicaré la seguridad. Revisaré personalmente cada preparativo. Y yo estaré allí», dije desde la entrada del salón. Todos se volvieron hacia mí. «Absolutamente no», cortó Draven. «Es demasiado peligroso. Es precisamente por eso que debo estar. Cassian me quiere silenciada. Si me escondo, le doy poder. Si aparezco, le demuestro que no he sido quebrantada. Valeria, no es negociable», interrumpí con firmeza. «Este reino me arrastró a este conflicto. No me esconderé ahora que las cosas se ponen difíciles». Mirven asintió con aprobación apenas perceptible. La Omega tiene razón. Su presencia enviaría un mensaje poderoso. Draven me miró durante largos segundos, una batalla silenciosa desarrollándose en sus ojos. Finalmente suspiró. «De acuerdo, pero permaneces a mi lado en todo momento, sin excepciones». La tercera noche llegó envuelta en niebla roja. La luna ascendía lentamente, teñida de carmesí como sangre derramada sobre el cielo. El patio ceremonial estaba repleto. Nobles, guardias, representantes de clanes, todos congregados para presenciar el ritual. Yo estaba junto a Draven en la plataforma elevada, vestida con túnicas ceremoniales color marfil que Lady Mirven había insistido en que usara. Me sentía expuesta, vulnerable. Draven comenzó el ritual, recitando juramentos antiguos con voz que resonaba poder y convicción. «Bajo la luna roja, renuevo mi compromiso, proteger al reino, honrar a los clanes, defender a los indefensos, ser escudo contra la oscuridad y espada contra la injusticia». Las palabras eran hermosas. Casi me hicieron creer que las cosas podían cambiar. Casi. Entonces lo vi. Un destello en la torre norte. Breve, apenas perceptible, pero estaba allí. Luz reflejándose en metal. Un arco. «¡Abajo!», grité, lanzándome contra Draven. La flecha atravesó el aire donde su cabeza había estado un segundo antes, incrustándose en el trono de piedra con un impacto seco. El caos estalló instantáneamente. Guardias gritando, nobles huyendo, alarmas resonando por todo el palacio. Draven me cubrió con su cuerpo, protegiéndome mientras más flechas silbaban desde las sombras. No venían solo de la torre norte, venían de todas direcciones. Era una emboscada coordinada. «Al salón interior», ordenó Draven, arrastrándome mientras guardias formaban escudo humano alrededor nuestro. Corrimos, esquivando proyectiles, saltando sobre cuerpos caídos. No sabía si eran muertos o solo heridos. No había tiempo para verificar. Llegamos al salón interior, una estructura fortificada diseñada exactamente para estas emergencias. Las puertas de acero se cerraron tras nosotros con estruendo. Dentro había otros sobrevivientes, Mirven, Torian, algunos guardias leales y alguien más. Thalric estaba en una esquina, sangrando de una herida en el brazo, pero vivo, demasiado vivo. «¿Qué demonios haces aquí?», demandó Draven. «Me liberaron esta mañana», respondió Thalric con sonrisa torcida. «Órdenes del consejo. Dijeron que necesitaban todos los guerreros disponibles para proteger el ritual». Draven miró a Mirven y Torian con furia. «¿Lo liberaron sin consultarme?». «Fue votación de emergencia», admitió Mirven incómoda. «Necesitábamos...». «¡Me traicionaron!», rugió Draven. «Dejaron entrar al cómplice de Cassian directamente al evento». «Yo no soy cómplice de nadie», protestó Thalric. «Vine a ayudar». «Mentira», escupí. «Viniste a terminar lo que Cassian empezó». Thalric se puso de pie,
y a pesar de la herida, su presencia llenaba el espacio con amenaza palpable. «Cuidado con tus acusaciones, Omega. Todavía tienes deudas conmigo. La única deuda aquí», dijo Draven con voz mortal, «es la que pagarás con tu vida si das un paso más hacia ella». La tensión era sofocante. Entonces, desde afuera, escuchamos voces, gritos de batalla, y una que reconocí instantáneamente. «Cassian, abrid las puertas», ordenaba. «En nombre del Consejo Legítimo, exijo audiencia con el falso rey». Draven miró las puertas de acero, calculando opciones. «Si abro, nos matarán. Si no abres», dijo Thorian con gravedad, «asediarán el palacio hasta que muramos de hambre». «Hay otra opción», dije, sorprendiéndome de mi propia voz. «Yo salgo. Hablo con él. Descubro qué quiere realmente». «Absolutamente no. Draven, escucha». «No». Su rugido alfa llenó el salón. «No permitiré que te sacrifiques». «No es sacrificio», respondí, sosteniendo su mirada. «Es estrategia. Cassian quiere espectáculo. Démosle uno, pero en nuestros términos». «¿Y si te mata?» «No lo hará. No mientras necesite testigos para legitimar su golpe. Soy más valiosa viva como símbolo de tu fracaso». Vi el conflicto devastador en sus ojos. Cada instinto alfa gritándole que me protegiera, cada responsabilidad de rey exigiéndole que considerara el bien mayor. Finalmente, con voz quebrada, preguntó: «¿Confías en mí?» «Más de lo que debería». «Entonces haz exactamente lo que te diga, sin desviarte. ¿Entendido?» Asentí. Draven se acercó, susurrando instrucciones rápidas que solo yo podía escuchar. Un plan peligroso, casi suicida, pero podría funcionar. «Lista», dije. Draven ordenó abrir las puertas apenas lo suficiente para que yo saliera. El patio estaba lleno de soldados con túnicas negras. No eran guardias reales, eran mercenarios. Y en el centro, iluminado por la luna roja, estaba Cassian, pero no estaba solo. A su lado, encapuchada y encadenada, había otra figura. Cuando removieron la capucha, mi corazón se detuvo. Era la sirvienta, la mujer que había testificado contra Cassian. Estaba golpeada, sangrando, pero viva. «Valeria», dijo Cassian con falsa calidez. «Qué valiente viniendo sola, pero innecesario. Tengo una propuesta mejor», señaló a la mujer. «Ella a cambio de ti, una traidora por otra. Parece justo, ¿no crees?» Miré a la sirvienta. Sus ojos suplicaban perdón. Luego miré a Cassian, y vi la trampa completa. No importaba lo que eligiera. Perdería de todas formas. A menos que... «Tengo una contrapropuesta», dije, alzando la voz. «Tú y yo. Combate ritual. Bajo la luna roja. El ganador decide el destino del reino». Cassian rió. «¿Una omega desafiándome a combate? Adorable. Tengo derecho ancestral», repliqué. «Cualquiera injustamente acusado puede exigir juicio por combate». «¿O acaso temes perder contra alguien que consideras inferior?» Vi el cálculo en sus ojos. Si rechazaba, parecía cobarde. Si aceptaba, me mataría fácilmente y ganaría legitimidad absoluta. «Acepto», dijo finalmente. «Prepárate para morir, Omega». Y mientras mercenarios formaban círculo para el combate, miré hacia las sombras donde Draven esperaba, y esperé que nuestro plan funcionara, porque si fallaba, esta noche sería mi última. El círculo de combate se formó bajo la luna roja. Cassian se despojó de su túnica ceremonial, revelando armadura ligera de cuero reforzado. Era mayor que yo, sí, pero no débil. Décadas de intrigas políticas no habían borrado su entrenamiento militar. Yo, en cambio, solo tenía un cuchillo ceremonial y un plan desesperado. «Última oportunidad», dijo Cassian, desenrollando sus hombros. «Arrodíllate, admite tus mentiras, y quizá te permita vivir como prisionera en lugar de morir como tonta. Prefiero morir de pie que vivir de rodillas». Qué noble. Y qué estúpido. Se lanzó hacia mí con velocidad sorprendente. Apenas logré esquivarlo, sintiendo el aire desplazarse junto a mi rostro. Su puño impactó el suelo donde había estado, levantando polvo. No podía ganarle en fuerza, ni en velocidad, ni en experiencia, pero no necesitaba ganar. Solo necesitaba sobrevivir. Retrocedí, manteniéndolo en movimiento, obligándolo a perseguirme alrededor del círculo. Cada segundo que pasaba era un segundo más para que Draven ejecutara su parte del plan. Cassian rió mientras me acorralaba. «¿Tu estrategia es huir? Patético. Incluso para una omega». Lanzó otro golpe. Esta vez conectó. El impacto me lanzó contra el suelo. Sabor a sangre llenando mi boca. Escuché huesos crujir. No estaban rotos, pero dolía como 1000 infiernos. «Levántate»,
ordenó Cassian. Quiero que esto dure un poco más. Quiero que todos vean lo que sucede cuando desafías al poder real. Me puse de pie temblorosa, escupiendo sangre, y entonces escuché el ruido, débil al principio, luego más fuerte. Cascos de caballo. Cassian frunció el ceño, girándose hacia el sonido, y entonces irrumpió en el patio. Ícaro, montado por Draven, con armadura completa de batalla, espada desenvainada brillando bajo la luna carmesí. ¡Alto!, rugió con comando alfa que hizo temblar el suelo. Los mercenarios vacilaron. Incluso Cassian retrocedió instintivamente. Draven desmontó con movimiento fluido, caminando hacia el centro del círculo. «Este combate es nulo», declaró. Según las leyes ancestrales, un rey puede interceder en juicio por combate si presenta evidencia definitiva de inocencia. «No tienes evidencia», escupió Cassian. «La quemaste. ¿Recuerdas? No toda». Draven señaló hacia las puertas del palacio. Y entraron. Docenas de sirvientes, guardias, trabajadores del palacio. Gente que normalmente era invisible para los nobles. Gente que Cassian había subestimado. Al frente caminaba la mujer que había testificado antes, liberada de sus cadenas. «Estos son tus testigos», dijo Draven. «Personas que te vieron conspirar, que escucharon tus planes, que presenciaron tus reuniones secretas con Talric. Testimonios de plebeyos», desestimó Cassian con desdén. «Sin valor legal». «Incorrecto», intervino Lady Mirven, emergiendo de entre la multitud. Según la reforma de testimonio del año 1247, cualquier testimonio corroborado por 3 o más testigos independientes tiene validez plena, incluso de plebeyos. Cassian palideció. Ustedes me traicionan». «No», respondió Torian, también dando un paso al frente. «Nosotros elegimos el reino sobre la ambición personal, algo que tú olvidaste hace mucho tiempo». El círculo se cerraba. Los mercenarios comenzaron a retroceder, dándose cuenta de que estaban del lado perdedor. Pero Cassian no era hombre que se rendía fácilmente. «¡Mentiras!», gritó. «Todas mentiras orquestadas por un rey desesperado. Si realmente tuvieran pruebas, las habrían presentado antes». «Las teníamos», dije, encontrando mi voz a pesar del dolor. «Pero esperábamos el momento perfecto, el momento en que te sintieras tan seguro que bajaras la guardia». Saqué algo de mi túnica, un pequeño cristal de grabación, tecnología antigua pero funcional. Cada conversación que tuviste con Talric en el ala oeste fue grabada. Cada plan, cada amenaza, cada admisión de traición. La expresión de Cassian se transformó en puro horror. «¡Imposible! Los cristales de grabación fueron instalados hace 70 años», explicó Draven. «Olvidados por generaciones, hasta que Valeria los encontró en los archivos antiguos mientras investigaba la historia de Edric. Era mentira, por supuesto. No teníamos grabaciones, pero Cassian no lo sabía. Y su reacción, pánico genuino, cálculo desesperado en sus ojos, confirmó todo. «Eres un traidor», declaró Draven con voz que resonó como sentencia. «Y bajo las leyes ancestrales, el castigo es claro». Hizo una señal. Los guardias leales se movieron, rodeando a Cassian, pero antes de que pudieran capturarlo, él hizo algo inesperado. Se lanzó hacia mí, no para atacar, para usarme como escudo. Su brazo rodeó mi cuello, cortándome el aire. Sentí el filo de un cuchillo presionando mi garganta. «¡Atrás!», gritó. «Todos atrás o la Omega muere». El patio se congeló. Draven se tensó, pero no se movió, calculando, esperando la oportunidad. «Cassian», dijo con voz peligrosamente calmada. «Suéltala. ¿O qué? ¿Me matarás? Inténtalo y ella muere primero. Ya perdiste. Rendirte es tu única opción». «No he perdido hasta que esté muerto». El cuchillo presionó más fuerte. Sentí sangre caliente deslizándose por mi cuello. Y entonces recordé algo que mi abuelo me había enseñado. Los hombres desesperados cometen errores predecibles, Valeria. Usan fuerza donde deberían usar astucia. Se apoyan en el miedo cuando el miedo ya no funciona. Cassian esperaba que me congelara de terror. Pero yo ya no era la Omega asustada que huyó de Talric. Era alguien que había sobrevivido humillación, encarcelamiento, conspiración y guerra política. Y estaba harta de ser víctima. Dejé mi cuerpo laxo, como desmayándome. Cassian aflojó su agarre instintivamente, tratando de sostenerme. Y en ese segundo de distracción, me lancé hacia adelante, rompiéndome libre de su agarre. El cuchillo cortó superficialmente, pero no profundo. Rodé por el suelo, alejándome, y Draven se movió como tormenta. Cubrió la distancia en 2 segundos, su espada brillando bajo la luna roja.
El combate duró menos de 10 movimientos. Cassian era astuto, sí, pero Draven era guerrero entrenado desde la infancia. La espada del rey desarmó a Cassian con un golpe preciso, enviando el cuchillo volando. Y luego la punta de la espada descansaba contra la garganta del traidor. «Ríndete», ordenó Draven. «O muere. Tú eliges». Cassian miró alrededor. Mercenarios huyendo, aliados abandonándolo, su gran plan desmoronándose como castillo de arena. Finalmente, cayó de rodillas. Me rindo. Pero la noche no había terminado. Mientras guardias arrastraban a Cassian hacia las mazmorras, un grito desgarró el aire. «¡Draven!». Me giré. Talric estaba allí, habiendo escapado del salón interior durante el caos, y tenía un arco apuntando directamente al rey. Todo sucedió en cámara lenta, la flecha liberándose, Draven girándose, pero demasiado tarde, y yo moviéndome sin pensar, lanzándome frente a él. El impacto fue como fuego líquido atravesando mi hombro. Caí, pero manos fuertes me atraparon antes de golpear el suelo. «¡Valeria!». No. La voz de Draven sonaba lejana, distorsionada. Lo último que vi antes de que la oscuridad me reclamara fue Draven lanzándose hacia Talric con furia que nunca había presenciado, y la luna roja brillando sobre nosotros como testigo silencioso. Desperté 3 días después. La habitación estaba bañada en luz dorada de tarde, cortinas agitándose suavemente con la brisa. Cada respiración enviaba punzadas de dolor a través de mi hombro vendado, pero estaba viva y no estaba sola. Draven dormitaba en una silla junto a mi cama, la cabeza apoyada en una mano, ojeras profundas marcando su rostro. Vestía ropa arrugada, sin corona, sin formalidades. Solo un hombre exhausto velando a alguien que le importaba. Intenté sentarme y gemí involuntariamente. Sus ojos se abrieron de inmediato. Alerta instantánea. «No te muevas», ordenó poniéndose de pie rápidamente. «La herida todavía es profunda. El sanador dijo que necesitas reposo absoluto». «¿Cuánto tiempo?». «3 días». La flecha atravesó músculo y rozó hueso. «Tuviste suerte de que no golpeara arteria». «Suerte». Qué palabra tan extraña para describir recibir una flecha destinada a él. «¿Talric?». La expresión de Draven se oscureció. «Muerto». Una sola palabra, pero cargada de tanto peso. «Tú...». «Yo», confirmó con voz plana. «Después de que te hirió, algo en mí se rompió. No recuerdo exactamente qué sucedió. Solo sé que cuando recuperé la claridad, él estaba en el suelo, y ya no respiraba». Silencio pesado llenó la habitación. «No lo lamento», añadió. «Debí haberlo matado mucho antes, el momento en que tocó a alguien bajo mi protección». «No estoy bajo tu protección», dije suavemente. «Estoy a tu lado. Hay diferencia». Nos miramos durante largos segundos. «Sí», murmuró finalmente. «La hay». Se sentó al borde de la cama, con cuidado de no molestar mi herida. «Valeria, tú me salvaste la vida. Otra vez. Primero con Cassian, ahora con Talric. Empiezo a pensar que me has convertido en tu proyecto personal». Sonreí a pesar del dolor. «Alguien tiene que mantenerte vivo. Claramente no puedes hacerlo solo». «Aparentemente no». Extendió su mano, vacilante, como pidiendo permiso. Tomé su mano con la mía libre, y por primera vez desde que nos conocimos, el contacto no fue sobre poder o política. Fue simplemente humano. «¿Qué pasó con Cassian?», pregunté después de un momento. «Juicio público. Ante el consejo completo y representantes de todos los clanes, los testigos presentaron evidencia. Él intentó negar todo, pero la verdad era innegable. Sentencia: exilio permanente. Despojado de títulos, tierras, derechos. Será escoltado a las tierras lejanas y nunca podrá regresar bajo pena de muerte». «Misericordioso», comenté. «Quería ejecución», admitió Draven. Pero Lady Mirven argumentó que ejecutarlo lo convertiría en mártir para los descontentos. El exilio es humillación permanente, un recordatorio viviente de que la traición no trae gloria, solo vergüenza. Tenía sentido político, cruel, pero efectivo. ¿Y las reformas? ¿Las promesas que hiciste al Consejo? En progreso. Estoy trabajando con Mirven y Torian para redactar nuevas leyes tributarias, más equitativas, menos opresivas para clanes menores. También estamos reformando las leyes sobre omegas. Eso captó mi atención. ¿Qué tipo de reformas? Abolición de propiedad ancestral. Ningún alfa puede reclamar a una omega como posesión, sin importar tradiciones o contratos previos. Consentimiento pleno y irrevocable en todas las uniones. Y castigo severo para agresión, sin excepciones de estatus. Las palabras me quitaron el aliento. Eso cambiará todo. Eso es la idea. Debí hacerlo años atrás.
pero estaba demasiado cegado por tradición para ver cuánto daño causaba. Los clanes conservadores se opondrán, que se opongan. Ya perdí demasiado tiempo complaciendo a quienes valoran poder sobre justicia. Había determinación férrea en su voz. Este no era el rey arrogante que me humilló en el salón del trono. Era alguien que había aprendido, dolorosamente, qué significaba gobernar con verdad. «Hay algo más», dijo, y detecté nerviosismo inusual en su tono. Los clanes retiraron la moción de censura. Oficialmente mi posición está asegurada. Pero, siguen presionando por el matrimonio estratégico. Dicen que las reformas son buenos primeros pasos, pero necesitan garantías de estabilidad a largo plazo. Mi corazón se encogió. Entiendo. No entiendes, interrumpió. Les dije que no. Parpadeé, confundida. ¿Qué? Les dije que no me casaré por conveniencia política, que si algún día elijo compañera, será porque encontré a alguien que me desafía, me equilibra, me hace mejor. No porque un consejo decidió que era estratégicamente conveniente. Las palabras colgaron en el aire entre nosotros. ¿Y qué dijeron?, pregunté con voz apenas audible. Que era romántico pero imprudente, que un rey no tiene el lujo de elegir por amor. Tienen razón, quizá, pero ya no me importa. He pasado toda mi vida siendo el rey que otros esperaban, tomando decisiones que otros aprobaban, y casi me cuesta todo. Se inclinó hacia adelante, sus ojos dorados capturando los míos con intensidad devastadora. Tú me preguntaste una vez qué sabía yo de amor. La verdad es, todavía no lo sé completamente, pero sé que cuando esa flecha voló hacia ti, sentí terror puro. Cuando caíste, algo dentro de mí murió, y durante 3 días mientras no despertabas, lo único que podía pensar era que había desperdiciado todo el tiempo que tuvimos discutiendo política en lugar de... Se interrumpió, buscando palabras. ¿En lugar de qué?, susurré. De conocerte, realmente conocerte, no como pieza política o símbolo de mis errores, sino como Valeria, la mujer que tuvo el coraje de enfrentarme cuando nadie más lo haría, que arriesgó su vida no solo una, sino 2 veces, por alguien que no le debía nada. Mi respiración se atascó. Draven, no necesitas responder ahora, dijo rápidamente. Estás herida, confundida, y probablemente todavía me odias un poco. Con razón. Solo necesitaba que supieras que cuando piense en el futuro, cuando imagine a alguien a mi lado, te veo a ti. Las lágrimas quemaban mis ojos, no de tristeza, sino de algo más complejo, algo aterrador y hermoso al mismo tiempo. No te odio, admití. Debería, pero no puedo, y eso me asusta más que cualquier flecha. Sonrió, genuino y vulnerable. Entonces estamos igualmente aterrados. Pasaron 2 semanas más, antes de que pudiera levantarme completamente. Durante ese tiempo, Draven visitaba diariamente, no como rey cumpliendo obligaciones, sino como alguien que genuinamente quería estar allí. Hablábamos de todo, de su infancia solitaria, entrenado para gobernar pero nunca para vivir, de mi familia perdida, los años duros en basalto, los sueños que había enterrado por supervivencia. Lentamente, capa por capa, nos descubrimos, y algo comenzó a crecer entre nosotros. No era el vínculo forzado del destino, no era pasión explosiva de los cuentos románticos, era algo más sólido, más real, elección consciente, respeto ganado, confianza construida en las ruinas de todo lo que habíamos destruido. El día que finalmente pude caminar sin ayuda, Draven me llevó a los establos. Ícaro me saludó con relincho alegre, claramente feliz de verme recuperada. Le hice una promesa, dijo Draven acariciando el cuello del caballo, que nunca más sería olvidado, que su legado sería honrado. Ya lo has hecho. No completamente. Sacó algo de su túnica, un pergamino sellado con el emblema real, decreto oficial, declarando que Ícaro es patrimonio protegido del reino, que su descendencia será criada en los establos reales, y que cada año, durante el ritual de renovación, contaremos la historia de Edric el Guardián y el caballo que cambió un reino. Las lágrimas fluyeron libremente ahora. Gracias. No me agradezcas. Esto es lo mínimo que debía hacer desde el principio. Nos quedamos allí, los 3, bajo el sol de tarde. Un rey aprendiendo a ser humano, una omega encontrando su poder, y un caballo viejo que, sin saberlo, había salvado un reino. 6 lunas después, el reino había cambiado de formas que nadie habría imaginado. Las nuevas leyes tributarias estaban en pleno efecto, redistribuyendo la carga de manera más equitativa entre clanes. Los más ricos protestaron, por supuesto,
pero sus quejas se desvanecieron cuando vieron que la estabilidad económica beneficiaba a todos. Las reformas sobre omegas fueron más polémicas. 3 clanes conservadores amenazaron con rebelión. Draven les ofreció una opción simple: aceptar las nuevas leyes o abandonar el reino. 2 eligieron adaptarse. 1 eligió el exilio voluntario. El reino sobrevivió y lentamente comenzó a prosperar. Yo permanecí en el palacio, no como prisionera ni como invitada forzada, sino como consejera oficial. Draven había creado una nueva posición: voz de los clanes menores. Alguien que representara a quienes nunca habían tenido representación real en las decisiones del reino. Mirven había protestado inicialmente, argumentando falta de experiencia política. Exactamente, había respondido Draven. Necesito a alguien que vea el reino como realmente es, no como los políticos quieren que sea. Así que me encontré sentada en reuniones de consejo, debatiendo con nobles que meses atrás no me habrían dirigido la palabra. Era intimidante, aterrador y absolutamente necesario. Aprendí rápido cómo leer entre líneas de propuestas políticas, cómo identificar cuándo alguien hablaba por el bien común y cuándo solo protegía intereses propios, cómo usar mi voz no como arma, sino como puente. Lady Mirven se convirtió en mentora inesperada. «Tienes instinto natural», me dijo una tarde después de una reunión particularmente tensa. «La mayoría de los políticos necesitan años para desarrollar lo que tú tienes de forma innata, la capacidad de ver el impacto humano detrás de cada decisión. Viene de haber vivido ese impacto», respondí. «Difícil olvidar cómo se siente el hambre cuando decides sobre distribución de granos. Precisamente por eso, eres invaluable aquí». Draven y yo nos volvimos algo. No teníamos etiqueta oficial, no habíamos declarado vínculo formal, pero todos en el palacio sabían que algo había cambiado entre nosotros. Caminábamos juntos por los jardines al atardecer, compartíamos comidas en su estudio privado, debatiendo sobre políticas hasta altas horas de la noche. Él me enseñaba historia militar, yo le enseñaba sobre la vida fuera de los muros del palacio. Lentamente, con cuidado, construimos algo que ninguno había tenido antes: compañerismo real. Un día, 6 meses después del incidente de la Luna Roja, Draven me llevó a las ruinas del antiguo templo en las afueras del palacio. Era un lugar olvidado, cubierto de enredaderas y musgo, pero hermoso en su abandono. «Mi padre me trajo aquí una vez», dijo mientras caminábamos entre columnas caídas. Justo después de que Edric muriera, me dijo que este era el lugar donde los antiguos reyes venían a recordar que todo poder es temporal, que los imperios más grandes eventualmente caen, y que lo único que perdura es el impacto que dejamos en las vidas de otros. Se detuvo frente a un altar de piedra agrietado. No entendí entonces qué intentaba enseñarme. Pensé que hablaba de legado político, de monumentos y conquistas, pero ahora me miró con esos ojos dorados que ya no me parecían fríos. Ahora entiendo que hablaba de conexiones, de las personas que tocamos, de las vidas que cambiamos, para bien o para mal. «¿Por qué me trajiste aquí?», pregunté suavemente. «Porque quiero que veas algo». Me guió alrededor del altar hacia un claro oculto, y allí, pastando tranquilamente bajo la luz dorada del atardecer, estaba Ícaro. Pero no estaba solo. Junto a él, una yegua joven de pelaje castaño brillante, y a su lado, un potro de apenas semanas, tambaleándose con piernas torpes pero ojos brillantes y curiosos. «Descendencia de Ícaro», explicó Draven. «La primera de muchas. Esperamos. Cada uno llevará el legado de los guardianes ancestrales. Cada uno recordará que el verdadero honor no viene de riqueza o poder, sino de servicio y sacrificio». Las lágrimas rodaron por mis mejillas sin permiso. «Es perfecto. Como tú», murmuró, tan bajo que casi no lo escuché. Me giré hacia él, sorprendida. Draven tomó mis manos entre las suyas, con cuidado reverente. «Valeria, estos meses contigo han sido transformadores. Me has enseñado a ver el reino a través de ojos diferentes, a gobernar con corazón además de estrategia, a ser más que solo rey. Draven, no estoy pidiendo vínculo formal. No todavía. Sé que todavía hay heridas sanando, confianza construyéndose, pero quiero que sepas que cuando imagino el futuro, cada versión de ese futuro te incluye a ti». Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. ¿Y si ese futuro me asusta? Entonces lo enfrentamos juntos. Asustados, pero juntos. Sonreí a través de las lágrimas. «¿Cuándo te volviste tan sabio?» Cuando una omega valiente me enseñó que la verdadera fuerza no es nunca mostrar debilidad, es tener el coraje de ser vulnerable. Me acercó lentamente,
dándome tiempo para alejarme si quería. No me alejé. Nuestros labios se encontraron en un beso que no era sobre pasión o destino. Era sobre elección, sanación, promesa de construir algo real juntos. Cuando nos separamos, apoyé mi frente contra la suya. «Todavía me debes un caballo nuevo, ¿sabes?», dije con sonrisa traviesa. Rió, genuino y libre. «Te daré una manada entera si me lo pides. Solo quiero uno, el potro, cuando crezca. Tuyo, sin condiciones». Nos quedamos allí mientras el sol se ponía, pintando el cielo de naranjas y rosas. El reino había sobrevivido su tormenta más oscura. Había emergido diferente. Sí, cicatrizado, pero más fuerte, como nosotros. Será... Un año después, durante el ritual de renovación bajo una nueva luna roja, Draven añadió algo a la ceremonia tradicional. Después de renovar sus juramentos al reino, se volvió hacia mí frente a todos los clanes reunidos. «Y renuevo mi compromiso contigo, Valeria de Basalto, no porque el destino lo dicte, no porque la política lo exija, sino porque elijo, cada día, construir este reino a tu lado». No era propuesta formal de vínculo. No era declaración de unión oficial. Era algo más profundo. Era reconocimiento público de que el amor verdadero no viene de marcas místicas o vínculos forzados. Viene de respeto ganado, confianza construida y la decisión consciente de permanecer, incluso cuando es difícil. «Y yo elijo quedarme», respondí, mi voz clara y firme, «no como sombra de tu trono, sino como igual a tu lado, para desafiarte cuando te equivoques, para apoyarte cuando lo necesites, y para construir un reino donde ninguna Omega tenga que sentir el miedo que yo sentí». Los clanes aplaudieron, algunos con entusiasmo genuino, otros con aceptación resignada. No importaba. Habíamos ganado algo más valioso que aprobación universal. Habíamos ganado verdad. Años después, cuando los historiadores escribieran sobre el reinado del rey Draven, hablarían de las reformas políticas, de las leyes que cambiaron el reino, de la prosperidad que siguió a la tormenta, pero también hablarían de algo más, de cómo un rey alfa aprendió que el verdadero poder no viene de dominar, sino de elevar, de cómo una Omega humilde se convirtió en la voz más poderosa del reino, y de cómo un caballo viejo, rechazado como basura, se convirtió en el símbolo de que incluso los errores más graves pueden redimirse, si estamos dispuestos a reconocerlos, a aprender de ellos, y a hacer el trabajo difícil de convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. En los establos reales, Ícaro pasaba sus últimos años en paz, rodeado de descendientes que llevaban su legado, honrado como debió serlo desde el principio. Y cada atardecer, sin falta, 2 figuras venían a visitarlo, un rey que había aprendido humildad y una Omega que había encontrado su poder, caminando juntos, no atados por destino, sino unidos por elección. Y esa, descubrimos, era la forma más poderosa de amor que existía, porque a veces la justicia no llega con espadas, llega cuando obligas al tirano a mirar lo que destruyó y le das la oportunidad de reconstruirlo, no con su muerte, sino con su transformación. Y cuando ambos eligen quedarse en las cenizas, descubren que pueden construir algo hermoso del fuego, juntos, y así termina esta historia. Si te acompañó hasta aquí, déjame un like y suscríbete para seguir compartiendo más momentos como este. Eso me dice que esta historia llegó a ti. Cuéntame en los comentarios cómo te hizo sentir. Tu opinión importa mucho. Gracias por estar aquí. Haz clic en el icono y nos vemos en la próxima historia.